los círculos que son favorables al sacerdocio de mujeres y al sacerdocio de hombres casados, siempre ha sido popular el mito de que Jesús habría tenido una esposa, ¿no? Y siempre habría sido uno de los temas importantes. Resulta que ahora se ha evidenciado la farsa de un supuesto evangelio de la esposa de Jesús que algunos de ustedes recordarán porque se presentó en Roma el 2012 y por supuesto el History Channel, ¿no?, y Discovery hicieron sendos documentales sobre este supuesto evangelio. Este supuesto evangelio se basa en un papiro en lenguaje copto, es un lenguaje propio de la región de Egipto, muy antiguo, de las comunidades cristianas, y un papiro que en una parte dice: Jesús les dijo, mi esposa, y ya no hay más espacios en el papiro, o sea, el papiro es solamente una fracción del tamaño de una tarjeta de presentación, ¿no? Ese es todo el papiro en copto. Y este papiro fue presentado con gran pompa por una estudiosa de historia cristiana de la Universidad de Harvard, la famosa universidad. La presentó en una conferencia de prensa en Roma, o sea, no la presentó en Harvard, se fue a Roma. Se dan cuenta, ¿no? El afán aquí de desafiar al Vaticano y de decirle al Vaticano: no es verdad lo que has venido enseñando, no es verdad lo que se presentó. El fragmento supuestamente tendría 1300 años, es decir, era del siglo 700, supuestamente, y la estudiosa, para que sepan su nombre, se llama Karen King. Resulta que el mito de la veracidad de este fragmento ha sido destapado completamente, no por investigadores, no por científicos, no por papirólogos, sino por un periodista liberal en una revista liberal. El periodista se llama Ariel Sabar y la revista se llama The Atlantic, que es una revista antigua, liberal, de tradición anticatólica en el pasado. Hoy en día es una revista liberal neutra, ¿no?, que no tiene ninguna simpatía particular por el cristianismo y mucho menos por la Iglesia Católica. Y este periodista ni siquiera es un periodista específicamente investigativo, es un periodista independiente y es autor de un libro que se llama El paraíso de mi padre, un libro que no tiene nada que ver con temas propiamente de investigación, sino más bien literarios. Pero es un investigador pertinaz, es un investigador consistente. Y resulta que en la revista de mayo-junio de Atlantic, este periodista ha publicado una larga historia de su investigación sobre el origen del papiro. Porque a la profesora King, a quien ya le habían observado y le habían criticado el papiro, diciendo: este papiro se parece demasiado, tiene el mismo texto, la misma composición que el famoso Evangelio de Tomás, que se sabe que es un evangelio fraguado, o sea, hecho por un mentiroso, un estafador. Y este estafador simplemente era conocedor de la papirología, conocedor, por supuesto, de los papeles antiguos, y cuando se han hecho los estudios a este papiro se ha visto que, primero, el papel es auténtico, es decir, es un papel antiguo, de esa antigüedad, de 1300 años, y que también la tinta es una tinta original, es decir, es una tinta que tiene los compuestos de las tintas antiguas de esa época y ninguna traza de las tintas modernas que tienen una serie de químicos que no existían en el pasado. Entonces, con puro sentido común, Ariel Sabar le hizo saber a la señora Karen King, a esta especialista en historia cristiana en la Universidad de Harvard, le hizo saber que iba a comenzar a hacer estas investigaciones y que había llegado a la investigación ya no de la materia del papiro, sino del origen del papiro. ¿Cómo así este papiro había terminado en manos de la señora Karen King? ¿Cómo? Y la señora Karen King desde el principio dijo que ella iba a preservar el anonimato de quien le había vendido
este papiro, pero proporcionaba que este vendedor anónimo del papiro es una persona que había recibido confirmación de la legitimidad del papiro de los especialistas tal y cual, y presentaba fotocopia enviada por correo electrónico de las aprobaciones a este supuesto papiro, y de su legitimidad y de su antigüedad y de la importancia de su contenido. Pero resulta que estas autoridades en Alemania, en la Facultad de Papirología de la Universidad Libre de Berlín, estaban todos muertos. Todos estos expertos habían sido expertos que en la década de los 80 o 90 murieron. Y en consecuencia quedaban estas supuestas confirmaciones de la veracidad del papiro, pero a ninguno de ellos se le podía ir a confirmar porque resulta que habían muerto. Bueno, vale la pena leer el artículo de The Atlantic, que es un artículo extenso, fascinante e increíble, y donde simplemente se ve la increíble falta de voluntad de investigar de la señora Karen King, ¿no? Y cómo queda absolutamente probado cómo en toda esta investigación realmente a lo Sherlock Holmes de este periodista, llega a un sujeto que administra una página web porno en donde la principal personalidad de su página porno es su esposa, su propia esposa, mujer que por lo demás dice que recibe revelaciones de los ángeles que le cuentan, ¿no?, las cosas que se necesitan para la salvación universal, ¿no?, de unos ángeles que le hacen revelaciones. Es decir, encuentra un personaje más bizarro y descubre que este personaje bizarro es el personaje que Karen King quiere mantener totalmente en el anonimato, diciendo que se había comprometido a mantener el anonimato de la persona, y que si hubiera escarbado un poquito más en los orígenes del texto se daría cuenta que había estado negociando con un falsificador, con un sujeto falsificador que había estudiado papirología, conocía el manejo de los textos antiguos, especialmente el copto, y que perfectamente había podido tener acceso a papiros antiguos que ha podido limar, porque digamos la tinta estaba solo en la superficie, muchos de estos se pueden limar, y obtener en consecuencia un material original antiguo sobre el cual escribir con una mezcla de tintes que imiten perfectamente la tinta utilizada en los papiros antiguos. Pero lo que este periodista ha demostrado es que con un poco de intensidad, si esta mujer hubiera querido llegar a la verdad, entonces hubiera llegado a la verdad. Pero lamentablemente, este periodista por pura curiosidad siguió todo el proceso. Y la historia, ¿cómo termina? Termina con que Karen King a medio proceso no le quiere hacer declaraciones y le dice no me interesa, pero no le interesa saber a qué conclusiones he llegado hasta ahora. No. Cuando publique este artículo lo voy a leer y ahí veré. Y una vez que el artículo es publicado, Karen King se ha visto obligada a decir todo apunta a que este pedazo de papiro que ella ha defendido a muerte. ¿Por qué? Porque es una partidaria ideológica de que el sacerdocio tiene que ser casado y que las mujeres pueden ser sacerdotes y de que Jesucristo era pues un ser sexual activo al mismo tiempo que predicaba lo que predicaba y que en consecuencia no hay ninguna necesidad de una vida célibe para poder ser sacerdote, para ser un seguidor sacramental de Jesucristo. Entonces, simplemente esta ceguera ideológica no solamente hizo que la prensa en su momento no hiciera las preguntas adecuadas, porque ya el Observatorio Romano había consultado con un experto, y el periódico del Vaticano me refiero, había consultado con un experto, y este experto le dijo que el texto era una farsa, que el texto era absolutamente farsante, que era un pedazo mal copiado del ya comprobadamente falso Evangelio de Tomás, y que no había manera de defender este texto. Esta señora utilizó los descubrimientos científicos, las investigaciones puramente científicas, no textuales, no la consistencia textual, sino la puramente científica que decía el papiro, el papel tiene
1300 años. Y la tinta es una tinta similar a la que se utilizaba entonces y no tiene trazos de pintura moderna o de tinta moderna. Y simplemente se centraba en esto y nunca más aceptó otra investigación sobre el origen de ese pedacito de papel. ¿De dónde venía? ¿Cómo llegó al vendedor? No. Y entonces todo queda claro aquí que se trata de una farsa más montada para tratar de justificar una mentira, que Jesús tuvo esposa. Ahora, muchos de ustedes recordarán el tremendo tropel mediático que se hizo cuando se descubrió este supuesto evangelio, que por otro lado no era un evangelio. Esta mujer le llamó a este pedacito de texto y Jesús dijo mi esposa, y sigue así en blanco, no, ya no sigue nada más. Jesús dice lo único que interesa, que tenía una esposa, nada más, ya no importa. Justo ahí se corta convenientemente el papiro, ¿no? Entonces, cuando ustedes han escuchado en la prensa que se ha descubierto que este papiro es falso, han visto en las primeras planas que la mujer Karen King se ha retractado diciendo que todo indica que esto se trata de un papiro falso, forjado. Esto queda claro más allá de cualquier duda, simplemente por la investigación de este periodista, a quien hay que admirar auténticamente, Ariel Sabar. Y esto deja en claro, una vez más, cómo los católicos tenemos que estar primero en paz con las verdades de la Iglesia y de los evangelios, y número dos, en guardia con todos esos evangelios que suelen aparecer justo por casualidad alrededor de Navidad y de la Pascua. ¿Se han dado cuenta? Estos documentales, estos nuevos descubrimientos, siempre son alrededor de Navidad y de la Pascua. Este documento se presentó cerca de la Pascua. Siempre los grandes eventos cristianos que atraen la intención y la atención de los cristianos son utilizados para lanzar este tipo de forjas y de mentiras. Es importante que estemos atentos y que estemos alertas, y es importante que con esta investigación seamos conscientes, número uno, de qué fácil es demostrar que una gran autoridad de una gran universidad en el fondo se ha dejado llevar por las narices por su intención ideológica sin investigar auténticamente un pedazo de papel que le cayó en las manos y que ella se atrevió a llamar el Evangelio de la esposa de Jesús. Y en segundo lugar, la falta de honestidad de los medios masivos que le dieron amplia cobertura al supuesto descubrimiento de este papiro y hoy día no le dan ninguna a el descubrimiento de que este papiro es una farsa. Que tengas un buen día.